Un informe de autopsia, hasta ahora inconcluso, no encontró signos de traumatismo por objeto contundente ni lesiones físicas. La casa estaba en condiciones muy deplorables, sí. Autoridades reportan hasta 15 ocupantes ilegales en la casa. Bienvenido de nuevo, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Así que la historia que tengo para ti hoy es sobre una niña cuya desaparición y posterior muerte levantaron muchas sospechas dentro de la comunidad. Aunque 4 adultos fueron vistos por última vez con la pequeña, 7 años después aún no hay arrestos. Esta es la historia de Semash Crosby. Semac Lyric Mi Amor Crosby nació el 2 de noviembre de 2015, hija de su madre Sherry Gordon y su padre James Crosby. Tenía 3 hermanos y una hermana y vivía en Chicago, Illinois. Semash era una niña pequeña muy vivaz, pero también cariñosa. Era muy femenina y le encantaba el color rosa. Ahora Semash vivía en una casa de 864 pies cuadrados, ubicada en el 309 de Lewis Road en Joliet Township, con su madre Sherry, sus hermanos, su abuela paterna Darlene Crosby, su tía paterna Lakerisha Crosby, los 2 hijos pequeños de su tía y el novio de su tía, Wesley Sykes, quien estaba en libertad condicional. Muchas de estas personas vivían en la casa desde 2016, aunque el vale de la sección 8 de la madre de Semash, Sherry, solo era para ella y sus hijos. Sin embargo, los vecinos decían que en la casa vivían entre 5 y 15 personas en diferentes momentos. Así que la tía paterna de Semash, Lakerisha, junto con su novio, Wesley, habían vivido en la casa de manera intermitente desde 2016. Y Wesley era un exconvicto que había cumplido 2 condenas en prisión por agresión agravada. Y a principios de 2017, él en realidad estaba en libertad condicional debido a un ataque a su exnovia en 2016. El padre de Semash, James, quien vivió antes en la casa, estaba en prisión desde inicios de 2017. Él estaba cumpliendo condena por robo, así como por cargos de violencia doméstica que surgieron de un incidente de febrero de 2015. Semash iba a visitar a su padre cada fin de semana mientras él estaba en la cárcel. El 25 de abril de 2017, las mujeres que vivían en la casa, Lakerisha, Sherry y Darlene, junto con la amiga de Darlene, Tamika Robinson, decidieron que iban a llevar a todos los niños de la casa a comprar helado en Dairy Queen. Pero antes de este paseo por helado, a las 3 de la tarde, todos los niños salieron y empezaron a bailar con la música. A las 3:45 p.m., Sherry llevó a su hija Semaj adentro para cambiarle el pañal. Unos 15 o 20 minutos después, cerca de las 4, Sherry anunció que no encontraba a Semaj. Sherry y las demás mujeres comenzaron a buscar a la niña en el patio y el vecindario. Pero para las 6:30 de la tarde, cuando aún no habían encontrado ni una sola pista de la niña, decidieron que necesitaban llamar a la policía. Espere un momento, señora. Anunciaré la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija está desaparecida. Espere, señora. Con una transferencia para el 309 de la calle Louis en Crescent Heights. Adelante, señora. Gracias. ¿Qué está pasando ahí? Sí, mi hija está desaparecida. No la puedo encontrar. Estaba afuera jugando con los niños. Y ella está desaparecida. Bien, ¿cuántos años tiene ella? Tiene 1 año. Quédate en la línea mientras conseguimos la ruta de la policía. ¿Cómo se llama? Semash. Deletréamelo. Semaj Crosby, S-E-M-A-J. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? En el patio delantero, cuando todos estaban afuera en el patio delantero. Bien, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace
No sé cuánto tiempo fue como media hora, 30 minutos, 20 minutos, simplemente no puedo, había muchísimos niños aquí afuera, había muchísimos adultos aquí afuera viéndolos y todo eso. Escucha, respira hondo, necesito preguntarte algo. ¿Crees que la viste por última vez hace 30 minutos? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Bien, ¿revisaste tu casa para ver si está ahí? Sí, la estoy revisando ahora. He estado revisándola. Muy bien, ¿ya revisaste con los vecinos? Sí, ya lo hice. ¿Alguna vez se ha ido antes sin avisar? No, Está bien. ¿Cuántos niños tienes en tu casa? tengo 13. Está bien. ¿Es posible que ella... ¿Hay un parque en la escuela? ¿Sí? Está bien. ¿Es posible que alguien la haya llevado al parque? No, ella no está en el parque que está detrás de mi casa. Está bien. Dijiste que no es posible que ella esté ahí. No la vemos en el parque. Lo sé. Escucha, tenemos a la policía. Ellos vienen por ti, ¿de acuerdo? Ellos te ayudarán, pero quédate en la línea para que te haga preguntas y delimitemos las áreas ya revisadas, ¿de acuerdo? ¿Revisaste el parque de la escuela? Sí, revisamos el parque escolar. Está bien. Y nadie iba a venir por ella, ¿cierto? Ni papá ni nadie la recogería, ¿verdad? No. Está bien. Es una mujer afroamericana con coletas, pantalones, sudadera de mezclilla azul y suéter gris. ¿Sí? Está bien. ¿Se puede caminar por sí sola? Sí, ella podía caminar. Está bien. Y una de las niñas mayores está en tu casa. Nadie se la llevó, ¿verdad? Todos están en el recorrido. ¿No te falta nadie? Sí, mi hija está desaparecida. Bien, entiendo, pero tus hijos mayores están ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quién es ese? Señora, Sí, esa era mami. está bien, muy bien. ¿Checaste el patio trasero, los closets, los baños y todo eso? Sí. Está bien, señora. ¿Sus hijos mayores que tiene en la casa, qué edad tienen? ¿Hola? Señora, ¿los hijos mayores que tiene en la casa, qué edad tienen? 2, 3 y 10. Bien, los hijos mayores que tiene ahí, como el de 10 años, quiero que empiecen a revisar la casa, revisen el closet del baño, revisen el garaje, todo. ¿Entendió lo que le estoy pidiendo, señora? Hola. ¿Entendió lo que le pregunté? Sí. Está bien, esa niña de 10 años, que es la otra niña que está ahí, necesita que empiecen a buscarla, ¿de acuerdo? Han estado buscándola. ¿Revisaron bien la casa? ¿Seguro que no está en el auto? ¿Tienes un garaje adjunto a la casa? No, no tengo. Está bien. ¿Tienes un vehículo estacionado afuera? No, no tengo. Vamos a revisar el vehículo, ¿verdad? Está bien, señora, está bien. Escuche y respire, ¿ok? Por favor, tenga cuidado. Respire profundo, ¿de acuerdo? Dios mío. Está bien.
3 oficiales van hacia usted ahora mismo, ¿de acuerdo? Inhale por la nariz y exhale por la boca. Está bien. Respira profundamente. No hay ningún otro adulto ahí contigo en este momento. Sí, aquí afuera hay. Voy a llamar a la policía. Estoy hablando con ellos por teléfono ahora. ¿Con quién hablas? Su abuelita. Está bien. Y fuiste a todas las casas de los vecinos en tu cuadra, ¿correcto? La que está sentada junto a mí. ¿Qué es eso? La que está sentada junto a mí. Está bien, señora, tengo problemas para escucharla o entenderla. La que está al lado de mí. Muy bien, tengo a un oficial que está llegando a tu calle en este momento, ¿de acuerdo? Puedes salir al patio delantero. Sí, ya estoy aquí afuera. ¿Está bien? ¿Lo ves llegando? Sí, Está bien, señora, hable con él, ¿de acuerdo? está bien. Y las autoridades de inmediato emitieron una alerta al público, informándoles que Semaj Crosby, de 16 meses, había desaparecido. Ella no llevaba zapatos, vestía unos jeans azul oscuro y una camiseta gris de manga larga, decorada con la cara de un gato. Y el cabello de Semaj estaba recogido en coletas adornadas con cuentas blancas. La policía también anunció en ese momento que no creían que hubiera habido juego sucio en la desaparición de Semaj, ya que todos los adultos en la casa estaban cooperando con ellos en ese momento. El día que la niña desapareció, las autoridades recorrieron casa por casa preguntando a los vecinos si la habían visto. Y aunque nadie sabía dónde estaba Semaj, varios vecinos le dijeron a la policía que la habían visto más temprano ese día. Había estado cruzando la calle con sus primos y hermanos, y la vieron usando la ropa con la que desapareció. En el primer día de búsqueda de Semaj, familiares informaron a la policía que un hombre vecino tenía a la niña en su casa. Así que varias personas, enojadas, fueron a la casa del hombre y exigieron que les permitiera registrar su hogar. Al inicio, el hombre no dejó entrar a nadie. Sin embargo, después de hablar con la policía, decidió dejar que entraran a buscar, pero no se encontró ningún rastro de Semaj allí. La policía envió una llamada inversa al 911 a residentes en un radio de 5 millas, pidiéndoles revisar sus patios por Semaj. Sabuesos, detectives, patrulleros, voluntarios y más de 80 miembros del personal de emergencia buscaron toda la noche alrededor de la casa de Semaj. Sin embargo, no tuvieron éxito. La cosa es que Semaj tenía solo 16 meses y acababa de aprender a caminar unas semanas antes, así que no era muy firme al andar, lo que significa que no pudo haber llegado muy lejos. Al reportarse la desaparición de Semaj, la policía registró su casa. Tras que la madre dijo a la policía que la niña corrió mientras ella estaba afuera, enfocaron la búsqueda afuera. Esa noche, al no hallar pistas de la pequeña, la policía decidió comenzar de cero y registrar la casa otra vez. Esa vez, sin embargo, Sherry les dijo que no, y como la policía no tenía suficiente causa probable en ese momento, no pudieron obtener una orden de cateo. Tras 2 días sin resultados, las autoridades decidieron volver a registrar la casa. Y de nuevo, Sherry no lo permitió. Pero esta vez la policía pudo obtener una orden de cateo, y en la noche del 27 de abril, la policía y el FBI entraron y registraron la casa. Adentro, las condiciones eran tan inseguras e insalubres que los investigadores usaron trajes de materiales peligrosos para su búsqueda. Toda la vivienda parecía insalubre debido a las alfombras muy sucias, las paredes sucias y la basura por todas partes. La puerta trasera y el panel eléctrico estaban bloqueados por carriolas, bolsas de basura, juguetes, ropa y contenedores.
El lugar también estaba infestado de cucarachas y chinches, y solo un día después sería considerado inhabitable para seres humanos y condenado. Una hora después de iniciar la búsqueda en la casa sucia, cerca de la medianoche, la búsqueda de Semaj terminó. Fue cerca de 30 horas después de que se reportó su desaparición cuando su cuerpo sería encontrado dentro de su propia casa, debajo del sofá en la sala. El sofá debajo del cual encontraron a Semaj pesaba más de 100 libras y como no tenía patas, estaba a solo 2,5 pulgadas del suelo, lo que significa que ella nunca habría podido meterse ahí sola. Las detectives no sabían cómo el cuerpo de Semaj apareció bajo el sofá familiar, pero sí creían que la pequeña ya estaba muerta antes de que la colocaran ahí. Otro aspecto desconcertante del lugar donde hallaron el cuerpo de Semaj es que, en la búsqueda inicial, la policía levantó ese sofá para que la Kerisha sacara uno de los zapatos de Semaj que estaba debajo y los perros pudieran obtener su olor. Y hablando de estos perros, cuando estaban buscando a Semaj, olían el zapato, luego se alejaban unos metros de la casa y después se daban la vuelta, corrían hacia la casa y tocaban la ventana cerca de donde estaba el sofá. Además, los Crosby, así como otras personas que estaban ocupando ilegalmente la casa, habían estado sentados en ese sofá durante toda la búsqueda de Semaj. Debido a lo sospechoso de la muerte de la niña, los demás niños de la casa fueron retirados por los servicios de protección infantil. ¿Era una buena bebé? Le gustaba jugar, reír, siempre estaba jugando, riendo. Afligiéndose en otro lugar con la familia, Gordon regresó a la casa por primera vez hoy. Solo quiero que descanse en paz. Allí fue testigo del creciente memorial creado por desconocidos e incluso investigadores que dejaron recuerdos para honrar a Semaj. Y durante una reunión, la detective principal del caso diría: puedo decirte con 100% de certeza que Semaj no se metió debajo de ese sofá por sí sola. Una, si no es que más, de esas 4 mujeres adultas saben exactamente lo que le pasó a Semaj. Esas 4 mujeres, Sherry, la abuela de Semaj, Darlene, su tía la Kerisha y la amiga de la familia, Tamika, ahora eran todas personas de interés. Había una adolescente que estuvo en la casa ese día y la policía también la interrogaría. Y estas 4 mujeres ya habían conseguido abogadas. La mayoría ya tenía abogadas antes de hallar el cuerpo de Semaj. Las autoridades señalaron que las 4 mujeres ahora eran poco cooperativas en la investigación. Al interrogar a las 4 mujeres, la policía notó inconsistencias en sus historias y que sus relatos frecuentemente contradecían sus propias versiones dadas ese día. Como parte de la investigación sobre la muerte de Semaj, Tamika, Darlene y la Kerisha fueron sometidas a un polígrafo. Su madre, Sherry, se negó a hacerlo sin explicar por qué. Y las 3 mujeres que sí se hicieron la prueba la reprobaron y se negaron a repetirla. Darlene incluso dijo que era un engaño. Y ahora los Crosby se negaban a permitir que la hija menor de Darlene, la adolescente que había estado en la casa el día que Semaj desapareció, hablara con la policía en absoluto. Otra cosa que parecía sospechosa es que el día que Semaj desapareció, su madrina, La Toya, fue a la casa para ayudar a buscarla. Y cuando La Toya llegó, notó que todos estaban afuera buscando a Semaj. Ella dice que todos, excepto Darlene y su amiga, quienes solo estaban sentadas riendo y platicando como si nada. Mientras buscaban a Semaj, su tía la Kerisha estuvo siguiendo a Sherry, permaneciendo cerca de la madre en varias entrevistas que supervisó, interrumpió y terminó. Siempre se aseguraba de que no se apartara y de supervisar toda la comunicación. Durante una entrevista con la policía, la Kerisha interrumpió a Sherry diciendo: no les hables. Cuando la abuela de Semaj, Darlene, habló con los medios, negó haber contratado un abogado ella misma. También declaró públicamente que creía que Sherry había matado a su hija Semaj. Ella cree que Sherry mató a su hija por despecho. Darlene mencionó que Sherry fue la primera en conseguir abogado. Y ella había mantenido a Darlene y a las otras mujeres fuera de la casa el día que Semaj desapareció. Y Darlene también afirmaba que Sherry, de hecho, era la única que no salió a buscar a su hija, a diferencia de lo que la madrina de Semaj, La Toya, había dicho anteriormente, que fue Darlene quien no salió a buscarla. Así que quién sabe.
Tamika Sims, una de las 5 personas de interés, afirma que ha cooperado mucho y que hace unos meses le pidieron ayudar en la investigación. He estado colaborando desde el primer día. Siempre he participado en todo lo relacionado con la policía. Tamika Sims nos dice que se alejó de Darlene y la Kerisha Crosby cuando, según ella, su historia empezó a cambiar. Empecé a pensar, bueno, tal vez ellas también podrían estar involucradas. Su historia nunca se mantenía igual, estaban cambiando las cosas. Como que no lo entiendo. Y justo al día siguiente de que Semaj fue sepultada, el 6 de mayo, un incendio arrasó la casa donde vivía y la redujo a cenizas. Al llegar, los bomberos vieron mucho humo saliendo de la casa y, por seguridad, decidieron dejar que se quemara por completo. Los inspectores concluyeron que el incendio fue provocado, pero no hubo arrestos. Como resultado del incendio, los investigadores del caso de Semaj ahora se enfrentaban a que todas las pruebas adicionales en la casa que podrían haber llevado a un arresto estaban destruidas permanentemente. En ese momento, los resultados de la autopsia de Semaj también estaban pendientes de estudios adicionales, lo que dejó muchas preguntas sobre su muerte. El médico forense había encontrado que no había señales de trauma en el cuerpo de Semaj y al principio no estaba claro exactamente cómo había muerto la pequeña. Pasaron 5 meses desde que Semaj fue hallada muerta en su casa para que su muerte se calificara como homicidio. Una autopsia realizada en septiembre de 2017 determinó que la niña murió por asfixia. La oficina del forense dijo que su decisión de considerar el caso como homicidio se basó en las circunstancias inusuales que rodearon la desaparición de Semaj, el posterior hallazgo de su cuerpo en descomposición debajo del sofá en su propia casa, múltiples contactos previos con el Departamento de Servicios para Niños y Familias, el incendio sospechoso en la residencia y la falta de cooperación por parte de los sospechosos. Sí, los servicios de protección infantil ya habían estado en contacto y trabajando con la familia desde septiembre de 2016. Fueron muy criticados después de la muerte de Semaj por no haber hecho más para protegerla, como debió haber sido. Una razón de las críticas fue que solo 40 minutos antes de la desaparición de Semaj, a las 3:20 p.m., los servicios de protección infantil habían revisado a la pequeña y su familia. Ese día estaban ahí por denuncias de negligencia de Sherry. En el pasado, la línea directa de servicios infantiles había recibido múltiples llamadas telefónicas en relación con Semaj, sus hermanos y sus primos. Una queja afirmaba que 30 personas vivían en la casa de 864 pies cuadrados y consumían alcohol y drogas abiertamente frente a los niños. El día que Semaj desapareció, varios adultos y niños ocupaban ilegalmente la casa. Algunos eran abusadores de menores previos. Esto incluía al novio de la tía Kerisha, Wesley Sykes, quien abusó sexualmente del primo de 3 años de Semaj y también maltrataba al hermano menor del niño. Wesley fue detenido el mismo día que Semaj desapareció, pero antes de eso, por lo que no fue sospechoso. Semaj y sus hermanos habían sido víctimas de abuso infantil, verbal, físico y mental. Uno de los hermanos de Semaj, que solo tenía 7 años, tenía tantas dificultades en el hogar que le contó a su madre y a su maestra que tenía ideas suicidas. Esta maestra había notificado a los servicios de protección infantil, quienes ya estaban llevando a cabo una investigación sobre Sherry en ese momento. Y debido a estas ideas suicidas, el niño de 7 años de hecho había sido hospitalizado 3 veces desde septiembre de 2016. Este valiente hermano mayor de Semaj en realidad les había contado a los trabajadores de servicios infantiles sobre el abuso que estaba sufriendo. También dijo que ya no quería que su abuela paterna y su tía vivieran con ellos, pero nunca recibió ayuda. Los trabajadores de servicios infantiles dijeron que Sherry, madre de Semaj, era cariñosa y atenta con sus hijos, pero posiblemente tenía discapacidades cognitivas o de aprendizaje. Estas discapacidades pudieron afectar su capacidad para asegurar que la salud física y mental de sus hijos fuera atendida adecuadamente. En abril de 2015, durante una visita del Departamento de Servicios para Niños y Familias, los investigadores hallaron pruebas suficientes de que James, padre de Semaj, golpeó a su hijo de 5 años con un cinturón tras un problema escolar.
Y cuando el hermano de 7 años de Semaj reportó en enero de 2016 que su madre, Sherry, le pegaba a él y a sus hermanos en la cabeza con un zapato, el caso fue asignado a una trabajadora social que era relativamente nueva y que ya estaba abrumada con otros casos. Entonces, lo que hizo esta trabajadora fue cerrar el caso en una semana, citando falta de pruebas suficientes. Esto fue después de que los niños en la casa negaron que hubiera algún abuso, porque por supuesto que lo iban a hacer. Una trabajadora social externa informó a la investigadora del Departamento de Servicios para Niños y Familias que no tenía preocupaciones sobre las acusaciones. Aunque los detectives dijeron que la casa donde vivía la niña era inhabitable, los servicios de protección infantil no estuvieron de acuerdo. Afirmaron que la casa solía estar desordenada, pero no en mal estado. En la última visita, una trabajadora social notó que la casa estaba desordenada, pero le pidió a Sherry que la limpiara para cuando regresaran en unas semanas. Y cuando después se confrontó a los servicios de protección infantil sobre esto, dijeron que no sacan a los niños de sus hogares simplemente porque estén sucios. Lo entiendo, pero también hubo muchas acusaciones de abuso y negligencia, así que... Se supo que la oficina del Departamento de Servicios para Niños y Familias que llevaba el caso de Semaj tenía un concurso activo iniciado 3 meses antes de su muerte. El concurso otorgaba tarjetas de regalo de $100 a las 2 trabajadoras sociales que cerraran más casos en un mes. El tercer lugar recibía una tarjeta de regalo de $50. Sí, deja que eso te caiga el 20 por un momento. Seguro estás tan furiosa como yo al leer eso. ¿Un concurso para ver quién puede cerrar más casos? ¿Me estás jodiendo? La agencia después diría que cometieron un gran error al hacer este concurso y lo terminaron abruptamente. Además, también hubo reportes que se consideraron cruciales en el caso de Semaj y que no se presentaron hasta después de que ella había muerto. Varias entrevistas y hallazgos se documentaron semanas después, lo que viola directamente las políticas de la agencia. Y además, el director del Departamento de Servicios para Niños y Familias, Jorge Sheldon, renunció aproximadamente un mes después de la muerte de Semaj. No me imagino por qué. La oficina del alguacil también anunció públicamente que habían ido a la casa de Semaj 59 veces, entre febrero de 2016 y abril de 2017, cuando Semaj murió. Se dijo que 40 de estas visitas fueron para revisiones de libertad condicional. Sin embargo, eso todavía deja 19 llamadas más en solo 14 meses. Aún así, es bastante. 2 de estas visitas policiales fueron revisiones de bienestar. Una en octubre de 2016 y otra en marzo de 2017. Hubo 4 visitas más por disturbios, algunos domésticos. 4 fueron por servicio público. 2 por intervención en crisis. Y 2 más fueron para entregar citaciones. Y James Crosby, quien estaba encarcelado en el momento de la muerte de su hija Semaj, dijo que no sabía que las condiciones en la casa eran tan malas como eran. Él dijo, todo lo que sé es que Departamento de Servicios para Niños y Familias viene por mi hijo. Mi hijo se mete en problemas seguido. Él continuó, eso era lo único que yo sabía. ¿Ocupas ilegales entrando y saliendo? No. No necesariamente lo creo, pero poco después de la muerte de Semaj, su padre James demandó a su madre Sherry y a los servicios de protección infantil. La demanda alegaba que la negligencia de ambas partes había llevado a la muerte de su hija de 16 meses, Semaj. Entre otras cosas, alegaba que Sherry fue quien colocó a Semaj debajo del sofá donde la encontraron. La demanda señala que la madre de Semaj tenía limitaciones cognitivas que dificultaban coordinar citas médicas y cuidar a los niños. La demanda también dice que la trabajadora social observó o debió haber observado que la casa estaba en condiciones inseguras e insalubres, con chinches y cucarachas. Estas condiciones eran un peligro para los niños que vivían ahí. En abril de 2022, James Crosby ganó la demanda. Y los servicios de protección infantil de Illinois le otorgaron un acuerdo de $6.4 millones. Se dice que el dinero se depositaría en un fideicomiso para cada uno de los hermanos de Semaj y podrán acceder a él una vez que cumplan 18 años. Tras la muerte de Semaj y la retirada de sus otros hijos por un juez, Sherry afirmó que ser madre era lo más importante y su mayor deseo. Más que nada, ella quería recuperar la custodia de sus hijos.
Luego, poco tiempo después, Sherry dio a luz a 2 gemelos, de quienes también perdió la custodia, aunque no está claro si en algún momento la recuperó. El funeral de Semaj fue el 5 de mayo de 2017. Algunos familiares llevaban camisetas de equipo Semaj, mientras su cuerpo yacía en un ataúd blanco y dorado en la iglesia Prayer Tower Ministries Church of God in Christ en Joliet. En la tapa del ataúd abierto decía princesa y en 2 pantallas cercanas se leía El pequeño ángel de Dios. Semaj fue enterrada en el cementerio Elmhurst en Joliet. El 2 de noviembre de 2017, los familiares de Semaj organizaron una fiesta por su segundo cumpleaños. Varias docenas de personas asistieron al evento y cantaron las mañanitas, soplaron las velas y partieron pastel en honor a Semaj. Bueno, gracias por escuchar la historia de Semaj hoy. Aunque me encantaría ver que alguien sea arrestado y condenado por el asesinato de la pequeña, dudo que eso alguna vez suceda. Sobre todo porque toda posible evidencia en la casa fue destruida por el incendio. Y eso definitivamente no fue una coincidencia. Me pregunto cómo murió realmente y qué le pasó ese día. Pero si ninguna de las 4 mujeres en la casa habla, probablemente nunca lo sabremos. Si te gusta el True Crime y quieres escucharme, suscríbete y activa notificaciones para saber cuándo suba videos, que es unas 2 veces por semana. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. ¿Tienes algún caso que quieras que cubra? Si es así, escríbeme a awickedworldtruecrime@gmail.com.